vámonos sentando. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. En esta maravillosa y poderosa mañana, aleluya, venga adelante, se esté cerca del altar. Aleluya. Santo sea el nombre de Dios. Dios es bueno. Amén, iglesia. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Tengo 40 minutos para soltar esta palabra. Aleluya, vamos a hacerlo estilo evangelístico hoy. Amén, iglesia. Y a su nombre. Y a su nombre. En esta maravillosa y poderosa mañana quiero compartir con ustedes una poderosa palabra titulada El arca vuelve a casa. Mira el que tiene a tu lado y dile: el arca vuelve a casa. Aleluya, pégale un sacudión espiritual, dile: despierta porque el arca vuelve a casa. Bendito sea el nombre del Señor. Y a su nombre. ¿Cuánto creen que el arca vuelve a casa? Aleluya, qué bendición. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy quiero hablar, enfocarme sobre el arca. He venido estando hablando, aleluya, en la célula de Sierra Morena. Ayer estuvimos compartiendo un poco de que es necesario que el arca vuelva a casa. Amén, iglesia. Y en este tiempo maravilloso, aleluya, quiero compartir esta poderosa palabra con la iglesia. Amén, iglesia. ¿Qué simboliza el arca? El arca de la alianza era un cofre de oro que Dios ordenó a los israelitas construir durante el éxodo, aleluya, durante la salida del pueblo de Israel de Egipto. Bendito sea el nombre de Dios. Escuche, el arca simboliza la presencia de Dios. En otras palabras, el que no tuvo el arca en la casa, la presencia de Dios no estuvo ahí. Pero hoy usted va a pelear y va a reclamar que el arca vuelva a casa. Yo no sé dónde está la gente que cree que el arca es necesario que vuelva a casa. Y a su nombre, iglesia. Escuche, la gente en los tiempos de antes, cuando Dios demanda que hagan un arca de madera, porque ya Dios no quería vivir en el monte, ahora Dios quería depositar su presencia en el arca. Entonces Dios demanda que construyan un arca de madera y que esa arca, aleluya, la revoquen, o como decimos en la costa, la revoquen de oro. Sus paredes, la escuche bien, la forren de oro, y ahí metieran los 10 mandamientos, la vara de Aarón, y metieran también parte del maná que cayó del cielo. El arca no solamente estaba Dios, sino estaban las leyes del pacto. También estaba el maná que cayó del cielo, pero también estaba la vara de Aarón. Y a su nombre. ¿Cuántos implementos tenía el arca? A ver, ¿cuántos implementos tenía el arca? 3 implementos. Amén. 3 implementos tenía el arca. Pero fueron 3 implementos que Dios usó en momentos difíciles, en momentos de dificultad, en momentos de calamidad. Entonces estos 3 implementos era necesario que estuvieran en el arca, para que cada vez que el sumo sacerdote escudriñara el arca se diera de cuenta que, escúcheme bien, iglesia, que el pueblo de Dios tiene reglamentos y mandamientos. Nadie se puede mover como quiere, porque Dios te mandó 10 mandamientos. Pero en el arca también había maná. Por eso me gusta cuando Dios le dice a la nación de Israel que nadie podía guardar maná para el otro día porque se le dañaba. Pero todo lo que está en la presencia de Dios se conserva. El maná que está en el arca hasta ahora es un maná que está apto para comer, porque todo lo que está en la mano de Dios se conserva. Por eso a partir de ahora usted necesita que el arca esté en su casa, porque lo que se te estaba dañando, lo que se te estaba pudriendo, se tendrá que conservar en el nombre de... yo pensé que usted iba a entender eso. Y a su nombre, iglesia. Amén.
Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 13. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra del Señor de esta manera: entonces David tomó consejo de los capitanes y de millares y de decenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos, y sus ciudades e hijos, para que se reúnan con nosotros. Dice: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque las cosas parecían bien a todo el pueblo. Amén, iglesia. Y a su nombre. Una de las cosas que vemos dos reyes que marcan esta historia. Vemos que el reinado de Saúl, pero también vemos el reinado de David. Y yo soy de los que siempre he pensado que el grande o lo grande de un ministerio no tiene nada que ver tanto con la preparación, sino con el arca, la presencia de Dios. Hemos visto gente muy preparada, gente que sabe hablar, gente que tiene conocimiento muy profundo, pero hay gente que no tiene respaldo de Dios. Esa es una de las cosas que en el tiempo en el cual vivimos, la gente se está preocupando más por el conocimiento humano que por la presencia del Dios vivo. Aquí miramos que en los tiempos de Saúl, un hombre de guerra, Saúl un hombre que escogió Dios conforme al capricho de una nación, pero Saúl nunca le dio importancia al arca. Saúl nunca le dio importancia a la presencia de Dios. Por eso cada vez que Saúl salía, un demonio se le metía. El que no tiene a Dios en su casa tiene al diablo. Dos amenes apenas. Y a su nombre. Es tan importante que nosotros como pueblos de Dios anhelemos tener la presencia de Dios. Y a su nombre. Cuando Saúl muere, que David entra a gobernar el reinado, lo primero que hizo David fue reunir al pueblo y convocar asamblea para traer el arca de Dios al lugar donde David se encontraba. Y a su nombre. Si en los tiempos en el cual vivimos, los gobernantes de este tiempo fueran temerosos de la presencia de Dios, los pueblos no estuvieran llenos de ruina ni de miseria. Si tuviéramos un gobernante que amara la presencia de Dios y quisiera tener la presencia de Dios en su casa, tendríamos lugares llenos de la gracia y del favor de Dios. Pero qué lástima que en este tiempo los gobernantes prefieren tener brujos y hechiceros que le hablen al oído, que tener profetas, enviados, mensajeros, videntes de Dios que los aconsejen. Y a su nombre, y a su nombre. Aquí miramos, aleluya, qué tan importante era el arca para David. Ahora yo te hago la pregunta: ¿qué tan importante es el arca para ti? Para David el arca lo era todo. David no quería gobernar una nación sin el arca. David no quería tomar un cargo sin el arca. David no quería ser pastor sin el arca. Porque David supo desde el primer momento que el arca lo era todo, que la presencia de Dios lo era todo. Desde ese momento David lo que hizo es que llamó al pueblo, lo convocó y se propusieron trabar el arca hacia la ciudad de David. Y a su nombre, y a su nombre. Cuando aprendemos a hacer las cosas de la manera correcta, cuando aprendemos a hacer las cosas de la manera correcta, estamos ocasionando el favor de Dios. Pero cuando hacemos las cosas de la manera incorrecta, hacemos que la ira de Dios descienda. Voy a comenzar haciendo énfasis. Aleluya. Cuando David intentó trasladar el arca de la alianza, se cometieron 3 errores. Y estos 3 errores se los quiero anunciar al pueblo para que no los cometa en este tiempo. El primer error de David, escuche bien, pudo más la emoción que la revelación.
Yo sé que usted quiere el arca. Yo sé que usted quiere tener la presencia de Dios. Pero también usted tiene que informarse cómo se trata la presencia de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. La emoción, el furor, muchas veces te hace cometer errores. Y que cuando Dios desciende con su ira, entonces tú te preguntas que qué hiciste mal. Mira, el que tiene a su lado, diga, hay que informarnos cómo se cautiva la presencia de Dios. ¿Sabe qué es una de las cosas que tenemos? La gente cree que la presencia de Dios es como un balón, que cuando le da la gana lo patea. Se van los amenes ahí. Perdía 4 allí. Y a su nombre. David quería la presencia, pero pudo más la emoción de David que el conocimiento. David dijo, voy a poner un carro nuevo, voy a montar el arca en el carro y la voy a llevar con cánticos, con panderos, con flauta. Alabaremos y glorificaremos el nombre de Dios, porque el arca vuelve a la ciudad de David. Pero lo que David nunca supo, que el arca nunca se podía cargar en carros. Por eso hoy vengo a hablarte. Primero, escucha bien, primero enfócate cómo Dios creó las cosas para que así las puedas transportar. Y a su nombre. ¿Sabe qué hizo David? Todo estaba listo, pero una de las cosas que Dios estaba enojado. Hay gente que viene a adorar a Dios y su adoración ocasiona que Dios se enoje. Aló, pregúnteme por qué. Porque no lo está haciendo de la manera correcta. Y a su nombre. Cuando no hacemos las cosas de la manera correcta, hacemos que la ira de Dios descienda. Mientras el pueblo glorificaba a Dios y alababa a Dios, Dios estaba enojado. No dice la Biblia que Dios nos construyó o nos hizo para la alabanza de su nombre. Pero aún para adorar y glorificar el nombre de Dios hay una manera correcta. Y esa manera se la enseñó el Señor Jesucristo a la mujer samaritana, cuando le dijo que Él busca tales adoradores que lo adoren en espíritu, pero también en verdad. Si usted no viene a adorar en espíritu y en verdad, su adoración no puede subir como ofrenda ante la presencia de Dios. Hay gente que viene a adorar, escuche bien, viene a adorar al hermano, pero no viene a adorar a Dios. Aló. Bueno, no diga amén entonces. Aleluya. ¿Sabe por qué le digo? Porque usted anda más pendiente de cómo vino vestida, de cómo vino vestido, de quién lloró, quién no lloró, quién cayó, quién no cayó. No hay disposición. Dios necesita un corazón dispuesto que lo adore. Dios anda buscando tales adoradores, pero que lo adoren en espíritu y en verdad. Hay unos que vienen a criticar cómo los demás caen o cómo los demás se sumergen en el río del espíritu. Bueno, y a su nombre. ¿Sabe qué hizo David? Quería el arca, pero la estaba llevando de la forma incorrecta. David no se asesoró. David no le preguntó a los sumos sacerdotes cómo se tenía que transportar el arca. Porque Dios había dado ordenanzas a Moisés y le había dicho a Moisés: vas a hacerle al arca 4 argollas y vas a cortar 2 varas y la vas a poner en el arca, para que los sumos sacerdotes carguen el arca en los hombros. Y a su nombre. El arca no se carga de cualquier forma. El arca no se carga como tú quieres o como a ti se te dé la gana. El arca tiene una función. ¿Será que David, cuando vio el arca, no se preguntó para qué eran las argollitas esas y para qué eran las varas? El problema muchas veces es que nos estamos moviendo más por emoción que por conocimiento. A veces las emociones nos llevan a cometer errores. Por eso, antes de tocar o antes de hacer algo, infórmate primero. Y a su nombre. Y a su nombre. Yo me acuerdo que una vez, en mis primeros pasos sirviéndole al Señor, aleluya, Dios comenzó a usarme. Y Dios comenzó a usarme y yo estaba contento porque Dios me usaba. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Y llegó un momento en que yo pude ver la gloria de Dios tan fuerte, aleluya, que inmediatamente se me olvidó mi posición. Y terminé haciendo, escuche, funciones que no me correspondían.
Terminé haciendo cosas que no debía de hacer. ¿Sabe? Porque en el momento era el hombre ungido, era el hombre que echaba fuera demonios, era el hombre que Dios me está usando. Entonces yo ya me creía, aleluya, mejor que mi pastor. Ya me creía que podía hacer las cosas a mi manera. ¿Aló? ¿Sabe qué fue lo más tremendo de todo eso? Dios tuvo que darme una lección. Porque Dios me dijo: no, Señor, una cosa es que yo te use y otra cosa es que tú quieras usurpar la posición de otro. Siendo oveja, ya Dios me está usando en liberaciones. Los hermanos me llamaban y me decían: hermano Ale, venga para que me unja una casa. E iba yo con el aceite, ya me creía pastor, ungiendo casa, haciendo cosas. Y en un día que yo estaba orando, diciéndole al Señor, aleluya, el Señor me reprendió. ¿Cuánto han recibido una reprensión de Dios? El Señor me dijo: todavía te falta mucho por aprender. A veces las emociones de tu vida, cuando te emocionas por algo, tú lo quieres tener, pero todo lo que queremos tener hay que tenerlo de la forma correcta. Amén. Aún Dios te dio la palabra que te va a dar un carro y tú corres al confesionario, ves el carro, pero en medio de la palabra también está Satanás. Y Satanás muchas veces te pone algo tan fácil que tú lo llamas bendición de Dios. Y cuando tú caes en la trampa del diablo, la bendición se te convirtió en maldición. ¿Aló? Yo sé que esos aló amenes ahí. Por eso nosotros tenemos que tener discernimiento. No te dejes llevar por las emociones. Infórmate un poco más. Él quería llevar el arca, quería tenerlo en su casa, pero tenía un problema, que no sabía cómo la tenía que transportar. Y a su nombre. El segundo error que cometió David, que utilizó su posición más que las ordenanzas de Dios. Hay gente que porque tiene cargo, o porque tiene posición, o porque es pastor, apóstol, evangelista, qué sé yo, ya quiere hacer las cosas a su manera, no sabiendo que todo está escrito y todo tiene un comienzo. Y a su nombre. Y a su nombre. Aunque yo sea pastor, aunque Dios me haya dado autoridad, yo no puedo hacer lo que se me da la gana. Yo tengo que regirme a la palabra de Dios. Todo lo que yo hago lo tengo que hacer basado ¿a qué? A la palabra. Amén, iglesia. No, pero es que aquí el pastor soy yo, pero la palabra estuvo antes de que tú seas pastor. Eso van los amén. Y a su nombre. Todo lo que se hace fuera de la palabra es transgresión a la palabra. Y a su nombre. Nosotros todo lo tenemos que hacer basado a la palabra. David quiso utilizar su posición de rey para llevar el arca de la forma en que a él le dio la gana, pero le faltó consultar la palabra. Entonces compraron escuche bien, los carros nuevos, los organizaron, montaron el arca y comenzaron a adorar y a glorificar a Dios. Pero ¿sabe cómo estaba Dios? Enojado. ¿Se están dando cuenta? Cuando hacemos las cosas mal, ¿qué estamos provocando? Que la ira de Dios, ¿qué? No, pero es que yo estoy cantándole salmos a Dios. Pero esos salmos que tú estás cantando lo están ocasionando que Dios se enoje. Y a su nombre. Porque se está haciendo de la manera que... Ay. Nunca abuses de la posición que te dieron para hacer las cosas a tu manera. A veces me canso de decirle a varios, a los líderes o a personas, hagan las cosas de tal forma. Y hay gente que adultera la palabra de los pastores y pasa por encima de la palabra de los pastores para hacer las cosas a su manera. Porque en el tiempo en el que vivimos, la gente quiere vivir más de apariencia que de santidad. ¿Aló? Y a su nombre. Si Dios te mandó que se tiene que llevar de tal forma, llévala de la forma que Dios te mandó. Pero hay gente que quiere brillar para que todo el mundo lo vea.
Y a su nombre. Que Él sí puede. Que Él sí lo hizo. Aló. Pero todo lo que hacemos, lo hacemos conforme al plan y el propósito de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Lo tercero que usted tiene que tener en cuenta, escuche bien, para trasladar el arca, para que usted no cometa un error, es rodearse de personas que conozcan los principios. ¿A quién consultó David? David no consultó a los sumos sacerdotes. David no consultó a los levitas. David consultó a su mismo ejército. Mire lo que dice el versículo 1. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 1. Usted lo va a leer conmigo. Ya lo vamos a poner en pantalla. Entonces David tomó el consejo de ¿quiénes? De los capitanes. ¿Quién puede saber un capitán de sacerdocio? Aló. Mire eso. Tomó el consejo de los capitanes, de millares, ¿de qué? De centenas, y con todos los jefes. Pero ¿por qué no consultó a los sumos sacerdotes? ¿Por qué tuvo que consultar a los capitanes si los capitanes no sabían nada de lo que es ministrar la presencia de Dios? Ese es el problema de hoy en día. Que usted anda consultando personas que están en la misma posición que usted, que no saben lo que usted sabe. De consultar a la gente que Dios ha puesto a ministrar en el altar, se pone a andar consultando personas que no debe consultar. Y a su nombre. Los capitanes sabían de guerra, de estrategia de guerra, pero nunca habían traído un arca. ¿Aló? Hay gente que es buena para guerrear, para ser buenos intercedores, pero no tiene sabiduría para darte un buen consejo. Y a su nombre. Porque a veces usted va a buscar el que echa demonios, el que habla nuevas lenguas, pero aquel que echa demonios y habla nuevas lenguas no tiene la capacidad para darte un buen consejo. Y a su nombre. ¿Sabe qué pasó? David los consulta a ellos y a ellos les pareció bien. Señor, el arca, sí, la presencia de Dios, sí, eso está muy bonito. ¿Por qué no lo hacemos un carro? Y dijo David, oye, me parece bien, me parece hermoso. Un carro con caballos blancos, que se ve el esplendor de la gloria de Dios. Y David ve, está bueno, aleluya. ¿Y sabe qué hizo David? No consultó a los sumos sacerdotes. Y a su nombre. Y a su nombre. Cuando no aprendemos a hacer las cosas de la manera correcta, estamos ocasionando que la ira de Dios descienda contra nosotros. Amén. El mismo Dios tuvo que hablarle a través de una burra a un profeta que quiso hacer lo incorrecto ante su presencia. Y a veces Dios va a utilizar animales para que te hable, para que puedas entender que las cosas tienen un orden divino y conforme el orden de Dios se tienen que hacer. Y a su nombre. El mismo Dios dijo, nadie maldecirá a Israel. Se lo dijo a Abraham. Porque el que te maldiga, yo lo maldigo, y el que te bendiga. Pero vino un profeta, que era un profeta de Dios, que dejó comprar su voluntad por una moneda de plata, a profetizar en contra de la nación que Dios había santificado y había escogido como pueblo. Y a su nombre. ¿Sabe? Cuando él iba directamente a profetizar, iba montado en la burra, y la burrita se paralizó. Se quedó paralizada la burrita, así, paralizada, y él le cogía con un palo, le pegaba a la burra y le decía, muévete burra, dale, que necesito ir a hacer el trabajo que me mandaron, porque si no, no me pagan. Y mientras le pegaba a la burra, y él se baja de la burra y le dice a la burra, bueno, ¿a ti qué es lo que te pasa? ¿Tú por qué no quieres caminar? Y la burra se queda mirando y le dice, hey, cabezón, tú no estás viendo que hay un ángel con una espada desenvainada que si yo me muevo me mata.
¿Sabe qué fue lo más tremendo de todo? Hay gente que no ha querido entender que Dios tiene un orden divino y que el orden de Dios va a poner hasta que las mismas piedras te hablen para hacerte entender que el orden de Dios nadie puede pasar por encima de él. Hay un orden que Dios estableció y ese orden es para cumplirlo. Y a su nombre. Aleluya. No te asombres cuando te esté hablando una piedra. Aló. Porque cuando las piedras hablan duelen porque pegan duro. Diga el que tiene solo esto parece piedra pero es palabra. Aleluya. Y a su nombre. Amén o no amén. ¿Cuánta gente inconversa te sacude con palabras? Porque muchas veces tú no quieres que entender que tú no mereces estar en ese lado, que no puedes estar ahí. Y a su nombre. Entonces ellos querían llevar el arca, pero este hombre David no quiso rodearse de personas que le dieran consejo, que lo direccionaran bien, porque David estaba más pendiente de la furia de la gente que de los planes de Dios. Eso es lo que pasa actualmente dentro de las congregaciones. Estamos viendo gente que está más pendiente de la furia de la gente, de la alabanza de la gente, de que te dan palmaditas, de que la gente diga, oiga, cómo lo usa Dios. Dios mío, este hombre es la mujer de Dios, la sierva de Dios, el ungido de Jehová. Pero tú sabes muy bien que hay cosas que estás haciendo que Dios no está contento contigo, que Dios está enojado contigo porque lo estás haciendo de la manera incorrecta. Y a su nombre. Y a su nombre. Nos toca rodearnos de gente que conozca los principios del reino. Rodéate de gente que cada vez que tú vayas a hacer algo te expliquen, te direccionen de la forma correcta. Porque los mismos que te aplauden, los mismos que te soban la espalda van a ser los mismos que después te van a condenar y te van a crucificar. Y a su nombre. Hay gente que quiere que tú fracases en las cosas de Dios, por eso no te dice la verdad. ¿Aló? Y aquellos que te hablan la realidad, te hablan la verdad, tú los tienes como tu enemigo. Y a su nombre. Diga conmigo, la verdad duele, pero transforma. Amén o no amén. La verdad duele. Cuando a ti te confrontan con la verdad, tú quisieras desaparecer que te la está contando. No, bueno, no me van a decir que yo soy el único mundano entonces. Porque cuando te confrontan con la verdad, que te la cantan en la cara, que te la dicen, entonces tú quisieras que Dios te diera, aleluya, para desaparecer a esa persona. Porque te está diciendo la verdad. Y entonces, en el momento, la verdad te confronta, pero después te transforma. Amén, iglesia. Y a su nombre. Aleluya. Como segundo punto, el arca tiene una posición en tu casa. Esta es una pregunta. El arca tiene una posición en tu casa. Usted quiere llevar el arca, pero ya usted, escuche, arregló la casa y le dio una posición el arca. Aló. Hay personas que quieren la presencia de Dios, pero no le dan un lugar en su casa o en su vida. Y a su nombre. Quiere que Dios los use, quiere que Dios les revele, quiere que Dios se le manifieste, quiere que ángeles, querubines, serafines se manifiesten en su casa, pero no hay un lugar para el arca. Aló. Y a su nombre. Y si no hay un lugar para el arca, ¿tú crees que Dios puede estar allí? Y a su nombre. Cuando el mismo Dios, en uno de los primeros mandamientos que determinó Dios, que amar a Dios, y cuando tú amas a alguien le das un lugar esencial. Y a su nombre. Por eso hay algunos que le voy a matar una vaquita que tienen por ahí amarrada. Deje de estar diciendo que usted ama a Dios, porque Dios no come cuento de palabras, Dios come cuento de frutos. El verdadero amor se refleja.
Porque por los frutos, no por la palabra. Amén. Y a su nombre. Se está dando de cuenta, Satanás también habla de Dios, pero no da fruto de cristiano. Ay, 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 ay. De nada sirve usted gritar a tres pechos que usted ama a Dios cuando sus acciones dicen lo contrario. Hay personas que tienen el arca, pero no la tienen activa. El arca está como inactiva. Y a su nombre. ¿Cómo se activa un arca? Aquí miramos en esta misma historia, más adelante lo voy a llevar a ver que cuando llega David a buscar el arca en la casa del sacerdote Abinadab, se da de cuenta que Abinadab tuvo el arca por mucho tiempo, pero el sacerdote vivía en extrema pobreza. Y a su nombre. Si alguien tiene la presencia de Dios en su casa, no puede haber pobreza. Porque el Dios que le servimos es un Dios que es dueño del oro y de la plata. Es un Dios que tiene capacidad para bendecirte. Es un Dios que tiene la capacidad para prosperarte. Es un Dios que tiene la capacidad para llevarte de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y a su nombre. Pero el problema muchas veces que hay gente que tiene el arca pero la tiene inactiva. Abinadab tuvo el arca pero vivía en pobreza. Abinadab tenía el arca pero cada día vivía necesitado. ¿De qué te sirve tener el arca si tú no le estás dando una posición en tu vida? Yo pensé que usted iba a adorar el nombre de Dios. ¿De qué te sirve venir todos los días a la iglesia si vienes por rutina mas no por amor? El arca, el que tiene el arca tiene cambio. El que tiene el arca es transformado. El que tiene el arca vive bajo la cobertura de Dios, bajo la bendición de Dios. Poco a poco, amén. Y a su nombre. Y a su nombre, iglesia. Abinadab tuvo el arca, pero vivía bajo miseria absoluta. ¿Por qué? Porque Abinadab nunca le dio el primer lugar al arca. Nunca le dio el primer lugar a la presencia de Dios. Pero mire lo más tremendo. A Obed-edom Eteo tuvo el arca 3 meses. Y en 3 meses le bastó a Obed-edom para que Dios lo bendijera a él y a toda su casa. El que le da el primer lugar a Dios, Dios le da el primer lugar a él. El problema de este tiempo es que tú hablas de palabra, pero tus hechos muestran lo contrario. Ay, 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 y a su nombre. Y a su nombre. Obed-edom en 3 meses, la Biblia dice que todo lo que tenía se le multiplicó. Y a su nombre. Y a su nombre, iglesia. Por eso el arca tiene que estar en el lugar correcto. Y yo creo que mi casa es el lugar correcto, porque yo le voy a dar el primer lugar al arca. Yo no sé usted, pero yo le voy a dar el primer lugar al arca. Yo no sé, aleluya, dónde está la gente que le va a dar el primer lugar al arca. ¿Dónde están aquellos que saben que tener el arca es tenerlo todo? Y a su nombre. Y a su nombre. Cuando David lleva el arca a la casa de Obed-edom, Obed-edom dijo: ¿qué pasó, David? Y dice David: por transportar el arca murió alguien, pero hoy te traigo el arca a tu casa. ¿Será que tú no puedes guardar el arca por un tiempo? Dice Obed-edom: claro que sí. Yo creo que Obed-edom era un hombre que estaba tan conectado con Dios que Obed-edom sabía que el arca iba directo a su casa. Obed-edom preparó un lugar durante mucho tiempo que el arca le iba a llegar a la casa. Déjeme decirle algo: hay bendiciones que no te llenan porque tú no estás preparado para recibirla. Pero aquellos que preparan la casa para que el arca esté, la bendición llega, la prosperidad llega, la abundancia llega. Y a su nombre. Necesitamos prepararnos antes de. Porque hay gente que se prepara cuando ya todo lo tiene encima. Aló.
Yo soy de los que creo que Obed-Edom ya estaba preparado. Yo soy de los que creo que Obed-Edom Etejo, aleluya, tenía claro la importancia del arca. Yo creo que todos los días que se aproximaba, aleluya, el cumplimiento de la visión de Obed-Edom contaba los días y decía: ¿cuándo va a llegar? Tú me hablaste que el arca vendía para mi casa. Ya le tengo el primer lugar, le tengo una posición. El arca no la voy a poner en la cocina, el arca no la voy a poner en el baño, al arca la voy a poner en mi habitación, en un lugar secreto, para tener intimidad con Dios, para hablarle a Dios, para comentarle a Dios y a su nombre. Uno de los peores errores es que tú lleves el arca y no le enseñes a tus hijos a abandonar, a honrar el arca. Y a su nombre. Y a su nombre. Cuando tus hijos aprenden a honrar el arca, hay respeto en la casa. La Biblia dice que en casa llena de contienda Dios no habita. Cuando el arca está y tú sabes que la presencia de Dios habita contigo, usted lo primero que hace es que se cohíbe de contender. Y a su nombre. Dios no puede estar donde no le den cabida, donde no lo honren. Y a su nombre. Por eso aquí miramos que Saúl, cuando lo unge Samuel, el Espíritu de Dios se manifestó sobre él. Pero Saúl tuvo en poco el arca. Un ministerio no puede ser poderoso sin que el arca esté. Dios mío. Porque la esencia de lo que somos nos la da el arca. Por eso nuestra casa tiene que ser cuidada, porque en tu casa no habita el diablo, habita Dios. Tú tienes que cuidar el arca en la casa, cuidarla de malas palabras, cuidarla de cosas vanas, cuidarla de cosas pecaminosas, cuidar tu casa, porque en tu casa habita el arca. Y a su nombre. Por eso nuestros hijos tienen que aprender a darle reverencia al arca. Amén, iglesia. Decirle a nuestros hijos: aquí somos cristianos y el arca está en la casa. El arca no se puede tratar de cualquier manera. Porque cuando tú no le das la importancia al arca, que es la presencia de Dios, vamos a buscar ahí 1 de Samuel 16:14. Aleluya. ¿Sabe qué hace la presencia de Dios? Se va. Y a su nombre. Y a su nombre. El 90% de la victoria que tuvo la nación de Israel la tuvo a través de ¿qué? A través del arca. Miren lo que dice la palabra: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo. ¿De parte de quién? ¿Sabe qué es lo más tremendo de todo eso? Cuando no se le está dando la importancia al arca, entonces, aleluya, tenemos problemas. Porque la presencia de Dios se puede ir. Aló. Diga conmigo: la presencia de Dios se puede ir. Ahora, ¿por qué creen ustedes que el día en que Jesús se bautizó, dice que el Espíritu Santo descendió como en forma corporal de paloma y reposó sobre él? Porque la paloma es uno de los animales más ariscos que hay. Que si a la paloma no se trata con amor o con respeto, se va. Pero en el lugar donde le den, alimenten la palomita todos los días a la misma hora llega. Y a su nombre. Ese es uno de los problemas que tenemos. Que hablamos de Dios, que hablamos de nuestro Señor Jesucristo, pero el arca no está en tu casa. Y a su nombre. Un ministerio sin el arca, sin la presencia de Dios, es como un címbalo que resuena. Aló. Porque la esencia es el arca. Amén o no amén. David fue ungido, pero Dios se apartó de él. ¿Sabe por qué? Porque nunca obedeció los parámetros de Dios. Saúl, perdón. Lo ungió Dios, pero él nunca caminó bajo los parámetros. Dios dijo: ¿por qué necesito caminar con Saúl? Si Saúl no es obediente, si Saúl no camina bajo obediencia. ¿Aló? Entonces Dios se apartó de Saúl. Pero ¿sabe qué pasó? Que cuando David llevaba el arca, los bueyes tropezaron. ¿Y sabe qué le pasó al arca? Diga conmigo: se cayó. Y cuando se cae el arca, un muchacho llamado Usa
extiende la mano a sostener el arca, dice que la ira de Dios descendió y lo mató. ¿Aló? Porque el irrespeto ocasiona muerte. Si Dios no te ha dado orden o no te han ungido para hacer dicha labor, es mejor que te quedes quieto y a su nombre. Por eso el arca no todo el mundo la puede tocar. El arca no todo el mundo tiene acceso a ella. Solamente los sumos sacerdotes y a su nombre. Esa cuestión de que usted también, de que Dios lo usa, de que Dios también lo escogió a usted, de que usted tiene una palabra, que usted tiene ministerio y se va a poner a hacer funciones pastorales, esto demanda muerte espiritual. Esto se llama usurpar la posición de otro. ¿Usted sabe por qué el diablo fue lanzado desde arriba y cayó a tierra? Por querer usurpar la posición de Dios. En el tiempo en el que vivimos, la gente se deja llevar tanto de emociones que no ha entendido que cada persona tiene una posición y cada posición tiene un respeto y a su nombre. Y cualquier cantidad de personas estamos viendo usurpando la posición de un pastor. Aló. Suena duro esta palabra, pero es la realidad. Cuando muere Usa, llevan el arca a la casa de Obed-Edom y la dejan en la casa de Obed-Edom. ¿Sabe qué pasó con David? 3 meses que David no pudo tener el arca en su casa. Viene una pregunta que le quiero hacer. ¿Será que Dios no quería que el arca llegara a la casa de David? ¿No dijo Dios que David era un hombre conforme a su corazón? Y David lo que quería era tener la presencia de Dios que es cerca. Pero David no supo llevarla. ¿Sabe qué pasó en esos 3 meses? Mientras David se fue a la guerra, a pelear batalla, a estar por fuera, 90 días demoró David sin el arca. David, después que llega de ese tiempo, dijo: bueno, ahora sí vamos a llevar el arca. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces David tuvo que buscar a un sumo sacerdote que le enseñara, que le explicara cómo se tenía que cargar el arca. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces le enseñaron a David que el arca tenía que ser llevada por los levitas. Entonces David dijo: primero necesitamos reunirnos y yo necesito mezclarme con el sacerdocio. Usted que no le gusta mezclarse con los pastores, usted tiene un grave problema. Porque vas a hacer las cosas a tu manera y vas a fracasar. Porque ellos tienen la ley de cómo Dios te va a acompañar. Él le tocó buscar a los levitas. Le tocó involucrar a los levitas. Ese es que es el problema. Que a veces usted quiere hacer las cosas a su manera sin involucrar a los levitas. Aquí hay 2 levitas que Dios ha puesto. Y los 2 levitas que Dios ha puesto, escúcheme bien, es la pastora y el pastor. Por lo tanto, no es que ellos lo sepan todo, pero ellos sí saben lo que tiene que ver con las leyes espirituales. Y a su nombre. Y a su nombre. A veces está en la forma de orar. Tenemos que investigar. Tenemos que preguntar a los levitas cómo lo hacemos. Porque a veces usted, de estar adorando a Dios, termina adorando al diablo. Amén. Los servidores saben que tuvimos unas clases. Y en las clases que tuvimos, yo les dije a ellos que la verdadera intercesión tiene que ver con adoración. Porque a veces los intercedores comienzan a reprender tanto al diablo que la palabra diablo se convierte en una adoración para él. Porque no mencionan a Cristo ni a la sangre de Cristo por ninguna parte. Desde que entra el diablo, desde que entra el diablo, que miran diablo por todas partes, por todos lados. ¿Está bien? Pero muchas veces cuando tú mencionas tanto el nombre del diablo, lo estás alabando. Aló. Porque el que más mencionamos, más alabamos. Necesitamos aprender a mencionar a Jesús. Porque Jesús tiene el poder para libertar los cautivos. Cuando tú mencionas el nombre de Jesús,
Le estás dando adoración y proclamación a Él. Amén. No hay que ocultar que el diablo existe y que hay que reprenderlo. Pero ojalá antes de reprender al diablo adora a Jesús. Aló. Un silencio en el escenario. Y a su nombre. Tiene que haber una palabra de adoración en tu boca. Lo que más amamos, de eso más hablamos. Y a su nombre. El que ama el fútbol, habla de fútbol. El que ama las carreras en moto, habla de eso. Me hago una pregunta: ¿tú por qué no hablas de Cristo? Ay, Dios mío. Porque si amamos a Jesús, en la boca del cristiano, Jesús tiene que estar en todo. Y a su nombre. Y a su nombre. Una muchacha cristiana, escúcheme bien, aleluya, muy hermosa, muy preciosa la muchacha, de 22 años. Se conservó durante mucho tiempo. Aparecieron muchos jóvenes enamorando a la muchacha, y cada vez que la enamoraban, la muchacha le decía: yo no le puedo decir a usted que no lo acepto o que sí lo acepto. Déjame, yo le pregunto a Jesús. Lo que diga Jesús. El primero que la fue a enamorar dijo: tú estás loca, porque Jesús no te va a decir que sí o que no. Tú eres la que tienes que tomar decisión. Acéptame, yo voy a ser el mejor esposo. Ella dijo: déjame, yo le pregunto a Jesús. ¿Sabes qué fue lo más tremendo? El hombre dijo: no. Tú vas a venir con tu fanatismo, con tu cuestión, mejor ábrete. Dijo la muchacha: este no era. Aleluya. Apareció otro y le dijo a ella: yo quiero ser tu novio, cuadrémonos, organicémonos. Le dijo la muchacha: déjame, yo consulto a Dios. Bendito sea. Y el hombre dijo: bueno, yo te voy a esperar. Y sabe que a los 3 meses ya el hombre estaba diciendo: bueno, ya consultaste, ¿qué dijiste? ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te habló Dios? Ya Dios me habló a mí. Le dijo: oye, ¿qué te dijo? Que tú eres mi esposa. Dijo: Dios todavía no me ha hablado, Dios no me ha dicho nada. Entonces dijo: no, yo me cansé de esperar. Mientras tú estás hablando con Dios, hay mujeres que están pendientes de mí. Ella dijo: este tampoco es. Y a su nombre. Y llegó uno que le dijo: a la verdad, hace rato te he estado viendo, he estado mirando, y he sentido que tú vas a ser la madre de mis hijos. Y le dijo la muchacha: bueno, déjame yo hablar con Dios. ¿Sabe qué? El muchacho: no vas a hablar tú solo, yo también voy a hablar con Dios. Vamos a hablar los dos, vamos a ayunar los dos. Yo no sé a quién le estoy predicando. ¿Sabe qué es lo más tremendo de esto? Los que verdaderamente Dios en pareja conocen la realidad de lo que somos. Y a su nombre. ¿Sabe qué fue lo más tremendo de todo? En un ayuno estaban los dos orando. Te escuche, los otros demoraron tanto tiempo, y en un mes se llevó a la muchacha, porque en ese ayuno Dios le habló y le dijo a ella: el que está a tu lado es tu esposo. Hay gente que lo mata mal el emocionalismo y no le gusta esperar. Y a su nombre. Si usted quiere sacar a un hombre que viene a buscar solamente lo que viene a buscar, la miel pero sin la noche, háblele de Dios y póngalo a esperar. Aló. Que va a venir con afán como Schumacher. No, métale el freno y dígale: aquí no es así, Señor. Oremos, ayunemos. Póngale 2 años en ayuno y oración. Se espera y aguanta, bueno, por ahí es el asunto. Aleluya. Y a su nombre. La Biblia dice que los que esperan en Jehová, escúcheme, no se deje meter presión. Lo único que funciona con presión es la olla a presión para los frijoles. Usted no. Y a su nombre, póngasela difícil. Amén o no amén. Aleluya. ¿Sabe qué fue lo más tremendo de todo? Cuando se hacen las cosas mal, las cosas no nos salen bien. Él hizo las cosas mal, se fue para la guerra, pero después tuvo que hacer las cosas con el conducto regular. Involucró a los sacerdotes y le dijo a los sacerdotes: ¿cómo hago yo para traer la presencia de Dios a mi casa? Y los sumos sacerdotes les dijo: hay que mirar el Torá, hay que ver qué fue lo que escribió Dios a Moisés, qué demandó.
Y dice la ley del Torá que Dios le dijo a Moisés, escúcheme iglesia, llevarán los sumos sacerdotes el arca en mis hombros, en sus hombros. Por eso, escúcheme bien, la presencia de Dios no comienza desde los pies para arriba, comienza desde la cabeza para abajo. Yo no sé si usted entendió eso. Hay unos que la quieren hacer lo contrario, de los pies para arriba. Ojo, que Dios es un Dios de orden. Miren lo que dice Salmos capítulo 133, versículo 3. Aleluya. Y a su nombre. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Amén. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El versículo 2. Vamos al versículo 2. Aleluya. Dice: como el buen óleo sobre la cabeza. La palabra óleo simboliza gozo. La palabra óleo simboliza aroma. Y la palabra aroma simboliza unción. La unción viene sobre la cabeza. ¿De quién? A ver, ayúdame a predicar. ¿Sobre la cabeza de quién? De Aarón. ¿Y quién es Aarón? Un sumo sacerdote. Yo no entiendo cómo hay gente que supuestamente Dios los unge sin utilizar a su sacerdote. Amén. Dice: como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Miren, no descendió sobre Moisés. ¿Descendió sobre quién? Sobre Aarón. La unción viene sobre la cabeza. Y de la cabeza comienza a bajar hasta el borde de qué. Pero hoy en día las vestiduras quieren ser más que la cabeza. Aló. Y la mentira más tremenda que usted mismo se mete, porque usted mismo es el que se engaña. Dios me habló a mí y lo que Dios me dijo, eso hago. Pero si Dios te lo dijo, mínimo Dios tiene que confirmártelo con tu pastor. Amén. Porque es que Dios no puede pasarse el conducta regular que él mismo ha establecido. Aló. Dios es un Dios de orden. Y a su nombre. Cuando Dios le habló a Samuel, Samuel no conocía la voz de Dios, pero tuvo que ir donde su padre espiritual a preguntarle qué era lo que pasaba. Y tuvo que el mismo Elí, escuche, decirle: cuando te vuelvan a llamar, di, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y a su nombre. Estamos haciendo cualquier cantidad de locuras, y que porque entre comillas Dios me habló. Aló. El día en que Dios te habla, el primero que lo tiene que saber no es tu hermano ni tu amigo, tiene que saberlo tu padre espiritual. Y consultarlo con él. Y decirle: Dios me habló, Dios me dijo esto. ¿Sabe para qué? Para que él te direccione. Si Samuel no busca la dirección de Elí, no contesta de la manera correcta. Por eso cuando Dios llamó a Samuel, Samuel no sabía, corrió donde Elí. Y Elí le dijo: cuando te vuelva a llamar, dile, habla Jehová, que tu siervo oye. Y a su nombre. Y a su nombre. Tercer punto: no desistas de llevar el arca a tu casa. Si la primera vez no se dio porque lo hiciste mal, prepárate para hacerlo mejor. Pero no desista. Hay gente que lo intentó la primera vez y como no se le dio, se fue. Nunca más volvió. Esa es la unción del cuervo. El cuervo la primera vez lo sacaron, nunca más volvió. Amén. Pero la gente que es persistente lo logra. David lo hizo la primera vez, lo hizo mal. Él mismo reconoció que lo había hecho mal. Él dijo: bueno, ahora lo voy a hacer tal cual como lo dice la Biblia. Llevo los sumos sacerdotes, llevo los levitas, la van a cargar en los hombros. Pero él no se quedó con eso. Él tuvo que volver a insistir. Y a su nombre. Y a su nombre.
La primera vez no se dieron las cosas, inténtalo nuevamente hasta lograrlo. No te quedes, vuelve a intentarlo. Y a su nombre. Y a su nombre. Me acuerdo que una vez, cuando yo arranqué el ministerio, arranqué con mucho fuego, mucha unción, mucha gloria. Aleluya. Y yo encontré a una persona, a un evangelista, un muchacho de 17 años, que yo veía que ese muchacho solamente predicando se levantaban los demonios. Aleluya. Y el muchacho con la palabra sanaba, libertaba, hacía y deshacía. No necesitaba ponerle la mano a nadie. Y yo decía, yo quiero la unción de ese muchacho, yo quiero la unción de ese muchacho. Aleluya. Yo una vez me tocó preguntarle a ese evangelista, le dije, ven acá, ¿cómo hiciste tú para tener esta unción? ¿Cómo hiciste tú? Y me dijo, Ale, mira, para yo tener la unción, Dios me tuvo que llevar a una montaña. En la montaña Dios me dijo, al silencio, aprende a escuchar el sonido del viento. Bendito sea el nombre de Dios, porque en el sonido del viento está clarita la voz de Dios. Entonces él me dijo eso. El primer día yo me fui para una montaña, hermano, y me mataron los mosquitos. Aleluya, mosquitos hasta por las orejas, por la boca. Cuando comenzaba a orar se me metían mosquitos y yo no entendía. ¿Sabe qué fue lo más tremendo de todo? Porque estaba haciendo las cosas mal. Él nunca me dijo que orara. Él me dijo, aprende a escuchar. Cada vez que yo abría, Señor, aquí está el poque mosquito para adentro. Entonces, en otras palabras, Dios me está diciendo, cállate. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Sabe? En ese momento yo no entendía, lo busqué como 2 días en el monte. Me iba a 3 de la tarde, me metía por allá a mirar a ver qué pasaba. Pero cuando iba llegando a las 5 de la tarde me entraba un miedo y decía, ¿qué pasa? Que viene una anaconda, una culebra, me pica, yo me voy. Bendito sea el nombre de Dios. Y un día el Señor me puso en el corazón, porque yo no escuchaba la voz de Dios. Me puso en el corazón ayunar 3 días en mi iglesia. Y en esos 3 días yo abro la palabra en el libro de Hechos, capítulo 2. Y cuando yo abro la palabra, veo lo que dice ese capítulo, que ellos estaban unánimes y juntos, pero de repente vino un estruendo como un viento recio, el cual sopló y los llenó a todos. Cuando yo leo eso, en mi ignorancia, le dije a Dios, si en verdad tú existes, si en verdad tú eres real, yo quiero ver lo que pasó allá, pase aquí conmigo. Miren, mis hermanos, no había terminado de hacer esa oración de pedirle a Dios cuando veo que un viento fuerte entra por la iglesia, abre la iglesia, aleluya, de una manera. Las sillas las arrumó todas hacia un lado. Yo cuando vi eso, aleluya, los pelos se me pusieron de punta, la cabeza se me puso pesada, los pies se me pusieron que no podía salir corriendo. Y dice la pastora, ¿qué pasó? Y allá en la iglesia está el diablo. Yo me acuerdo que la pastora lo que quedó mirando y me dijo, Alex, venga hijo, venga, no se vaya así, usted no puede salir así. ¿Qué va a pensar la gente? Dije, no, pastora, allá hay algo extraño en la iglesia. Y ella me dijo, ¿cómo que algo extraño, Ale? ¿Qué fue lo que pasó? Le dije, no, allá hay algo fuerte, pastora. Y me dice ella, ¿qué fue lo que hiciste, Ale? Y yo le dije a ella, no, yo dije estas palabras. Ella entendió y me dijo, hijo, no te preocupes, déjame, yo termino, hago esto, yo te acompaño. ¿Sabe qué pasó? Ella me cogió de la mano, me llevó nuevamente a la iglesia, arregló la silla, puso 2 sillas. Yo pensé que en una silla ella se iba a sentar. No, ella cogió y dijo, ya vengo. Cuando salió le metió seguro a la puerta y me decía, ahora pídele perdón al Espíritu Santo, porque así como tú lo invocaste, Él está ahí. La silla que está puesta es para que hables con Él, para que le diga, que te enseñe, que te moldee, que te transforme, porque tú necesitas una transformación. ¿Sabe qué fue lo más tremendo? En el momento, aleluya, que ella sale, yo dije, pero la pastora sí es mala, la pastora no me quiere. La pastora, hace rato me he dado cuenta que me la tiene montada a mí. Bendito, porque ese es el problema. Cuando hay gente que conoce, que sabe la verdad y te direcciona y te corrige y te exhorta, tú lo ves como tu enemigo, tú lo ves que no te ama, como que no te quiere. Pero yo soy de los que creo, la Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Yo no sé cuántos de los que están aquí están entendiendo. A veces necesitamos que nos corrijan, que nos enseñen para no cometer errores.
Y a su nombre. Y en medio de eso me quedé yo ahí, aleluya, orando, diciendo: perdóname, Señor, si en algo te pasé, perdóname. Y cuando comencé a mirar una luz, me acuerdo como hoy, una luz comenzó a salir de la Biblia, una luz transparente. Y yo decía: Dios mío, ¿esto qué es? Escúcheme bien, aleluya. Me acuerdo que eso estaba en el libro de Isaías capítulo 60. Si me lo puedes poner, te lo agradezco. ¿Sabe? Comenzó a salir una luz y vi las letras de la Biblia que comenzaron a llenarse de polvo de oro. Primera vez que en mi vida que me pasaba esto. ¿Sabe qué pasó en ese momento? Escuché una voz que me habló, que me dijo: lee. Y yo le dije: Señor, ¿cómo así? Me dijo: lee. Y yo comencé a leer y decía: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y a su nombre. Desde ese día mi vida cambió, mi vida fue diferente. Yo le dije al Espíritu Santo: siéntate, háblame, transfórmame, cámbiame. ¿Sabe qué? Comenzó Dios a hablarme a mi corazón. Comencé a escuchar la voz audible de parte de Dios. Hasta el día de hoy la escucho. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien te direcciona de la manera correcta, te enseña los principios, te enseña los finales, entonces tú no vas a cometer errores. Tú vas a hacer las cosas como a Dios le agrada. Tú vas a hacer las cosas como a Dios le gusta. Tú vas a hacer las cosas como Dios te mandó que tenía que hacerse. Y a su nombre. Por eso es tan importante: no desistas. Si lo puedes lograr. Reúnete con gente que conozca la palabra, que te direccione, que te diga las verdades. Dedícate con gente. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Cuando recién arrancó mi ministerio, le estoy hablando porque no puedo hablarle de otro, tengo que hablarles de ellos. A mí me gustaba todo era ministrar, porque Dios me usaba en la administración. Me acuerdo que me invitan a la primera campaña. Aleluya, lo que para muchos fue un éxito, para mí esa campaña fue lo peor que me pudo haber pasado, porque yo no entendía lo que estaba sucediendo. El primer día prediqué 5 minutos y ministré media hora. Eché fuera demonios, y los que se fueron también los perseguía. Aleluya. Todo el mundo decía: wow, poderoso. Oye, este evangelista está fuego, fuego, fuego. Me acuerdo que fueron 3 días igualitos. Y se acerca un pastor y me dice: venga evangelista, mientras la iglesia está contenta por todo lo que hiciste, yo no. Le dije yo: ¿qué pasó, pastor? Fuerte la presencia de Dios, como Dios se manifestó. Me dijo: sí, Dios te usa, pero te falta palabra, tú no sabes predicar. Y le dije yo: ¿cómo así? Me dijo: nunca más te vuelvo a invitar a mi iglesia hasta que aprendas a predicar. Y le dije yo: pero ven acá, después de tanta gloria y tanta unción, se sanaron enfermos, demonios fueron libertados. ¿Qué pasó? Pero ¿cómo tú me dices eso a mí? Me dice: no, aprende a predicar. ¿Sabe qué fue lo más tremendo? Me dolió en el alma. Sentí como mi corazón lo volvían pedazos. Sentí una puñalada de frente, no trasera, sino de frente, que le dieron a mi alma. Pero sabe que en ese momento en que este hombre me dio estas palabras, entonces yo comencé a investigar y a decir: ¿dónde puedo capacitarme para aprender a predicar? ¿Sabe qué fue lo más tremendo? Aleluya. Adentramos con unos hermanos que hoy en día también son pastores a estudiar teología. Y comencé a estudiar. Y comencé a empaparme. Y comencé a buscar. Y comencé a esto. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre tenía razón. Lo que en un día me golpeó, hoy en día me liberó. Yo me acuerdo que la palabra él me dijo: sabes ministrar bien la presencia, pero no sabes predicar la palabra. Y lo uno es complemento de lo otro. Y cuando a ti te dicen así, ¿cómo te sientes tú? Mal. Pero ¿sabes qué fue lo bueno? Que él me lo dijo solo. Me llamó, me llevó a la oficina, me dijo solo. Y de ahí yo dije: no me puedo quedar con esta. Tengo que aprender. Tengo que aprender. ¿Sabes qué es lo más tremendo de todo? Hay verdades que te lastiman en los egos. Y hay verdades que te bajan los humos. Pero cuando tú las entiendes, te transforman. El error más grande
de un hombre y de una mujer en no aceptar la verdad. Yo la acepté, me dolió, pero hoy predico. Y predico en diferentes lugares y la palabra es diferente. ¿Por qué? Porque entendí que necesitaba aprender. David tuvo que aprender cómo llevar la presencia y a su nombre. Y cuando David aprendió, ya estaba apto para ministrar la presencia de Dios. Tenemos una cantidad de gente ministrando la presencia sin revelación de palabra. Atentamente, Samuel. La Biblia dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, pero la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no habían visiones con frecuencia. Donde escasea la palabra, escasea el conocimiento. Y a veces estamos haciendo locuras por falta de conocimiento. Amén, iglesia. Yo sé que hay algunos lo está confrontando la palabra. Y a su nombre. Y a su nombre. No desista de buscarla. Él no se quedó en la primera vez que falló. Él dijo, lo volveré a intentar. Yo tengo una palabra de parte de Dios. Si la primera vez no pudiste, levántate y hazlo la tercera vez. Porque el que lo vuelva a intentar lo logrará. Yo estoy sintiendo de parte de Dios que alguien lo va a volver a intentar. Si la primera vez no lo tuviste, prepárate porque en la segunda vez lo vas a lograr. ¿Sabe qué le tocó hacer el siervo del profeta Elías? Elías le dice al siervo, sube al monte y mira hacia el mar. Y le dijo, ¿qué ves? Y el siervo le dijo, no veo nada. Escuche, hay gente que en la primera vez no van a ver nada. A mí me tocó, escuche, 3 días para poder escuchar la voz de Dios. Aleluya, yo no sé cuánto tiempo te demorarás tú, pero no te quedes. Si la primera vez no lo escuchaste, vuélvelo a intentar. Vuélvelo a intentar. ¿Sabe qué le dijo cuando se bajó? Le dijo, ves y vuélvelo a intentar. Y a su nombre. Cuando baja el siervo le pregunta a Elías, ¿y qué viste? Y dice, yo no vi nada. ¿Sabe cuánto tiempo se demoraba el siervo subir, escuche, el monte Sinaí? Según los historiadores, dice que el monte Sinaí no se subía en 1 hora, se subía en 3 horas. Pero para poderlo subir, lo tenía que subir un muchacho vigoroso en 3 horas. Y no caminando, sino trotando. 7 veces tuvo que subir al monte. Multiplique 7 por 13. 21 horas se echó el siervo para poder ver la gloria de Dios. Y usted entra al cuarto y ya usted la quiere sentir ahí. Diga conmigo, te toca pagar un precio. No te la van a poner fácil. Sube la primera y Elías estaba aquí orando. Vuélvelo a intentar. Yo me imagino que las primeras 2 veces lo hizo contento, hermano Heiner. Lo hizo feliz. Él subió y dijo, bueno, el profeta dice, aleluya. Ya llevaba 6 horas caminando para arriba y para abajo, caminando para arriba y para abajo, caminando para arriba y para abajo. Amén. No vio nada. Ya la tercera dijo, bueno, ya no vi nada. De pronto el profeta ya me dice, quédate quieto. Cuando llega y dice el profeta, ¿qué viste? No vi nada. Y dice, vuelve y sube. Y otra vez. Como no es él. Si él supiera cuánto le cuesta a uno subir esa loma y volver a bajar. ¿Sabe qué lo hizo? Fue nuevamente. Cuando vuelve y llega, le dijo, profeta, ya no veo nada. Ya venía molesto, sudado, vuelto nada, con la sangre a la cabeza, caliente. Yo no vi nada. Y el profeta, vuélvelo a intentar. Vuelve y sube. Oye, la 5ª vez ya venía con las piernas que no le daban. Dijo, profeta, yo no vi nada, no hay nada, no he visto nada. Y le dijo el profeta, vuélvelo a intentar. La 6ª vez
Yo creo que se iba renegando. Yo acá, la Biblia no dice, pero ya que me meto en la película, métase conmigo. Yo creo que él iba renegando diciendo, siempre, yo, como algunos de ustedes lo hacen, siempre, yo. Aleluya. Él iba renegando, subió, aleluya. ¿Sabe qué fue lo más tremendo? Y volvió a bajar y le dijo, oye, pero ¿cuál es la opción que tú quieres que yo suba, que baje? ¿Qué es lo que pasa? No hay nada. No veo nada. Y le dijo el profeta, vuelve y sube. Imagínense, desde las 6 de la mañana en este ejercicio. Aleluya, allí iban a ser las 9 de la noche. Y ahí iba subiendo ya con esa rabia y esa cuestión. Le dijo, ¿qué veo? Y vio una palma de la mano de un hombre que salía del mar. Y vio una nubecita pequeña que iba caminando. ¿Sabe qué fue lo más tremendo? Que cuando él vio la nubecita, la pereza, la fatiga, el cansancio se le fue, porque él sabía que esa nube estaba marcando una nueva temporada. Ay, Dios mío, él sabía que esa nube estaba marcando un nuevo tiempo, iba a marcar un nuevo comienzo. ¿Sabe qué fue lo más tremendo de todo? Él bajó corriendo, le dijo a Elías, veo una nube como la palma de la mano de un hombre que está abierta. Le dijo, móntate en el caballo, dile al rey acá que corra, porque una gran lluvia se oye. Hay una gran lluvia para alguien en esta mañana. Hay una lluvia de bendición. Algo poderoso de parte de Dios te va a alcanzar. No desistas de lo que Dios te dijo. Atráele a su presencia. Atrae su presencia en el momento. Aleluya. Siente que se cansaste, que las fuerzas se agotaron, pero vuélvelo a intentar. Yo estoy hablando con alguien que ha clamado por algo, con alguien que le ha orado a Dios por algo, y quizá 1, 2, 3 veces, pero la 7ª vez se te va a manifestar. Yo creo que la 7ª vez se te va a manifestar. Vuélvelo a intentar, y a su nombre. ¿Sabe qué fue lo más tremendo? Jesús llega a una aldea, le dice a un ciego, escucha, una persona que estaba ciega, le dice, aleluya, mira, ves y lávate al estanque de Siloé. Cuando él va y se lava al estanque de Siloé, viene y le pregunta, ¿qué ves? Y él dijo, yo veo a los hombres como árboles. Jesús le dijo, todavía no estás viendo bien, no estás viendo claro. Ven, nuevamente te hago la misma pomada, ves y vuélvete a lavar. Y después, cuando se lavó, le dijo, ¿qué ves? Veo claritico. ¿Sabe qué te voy a decir? El que comenzó la buena obra está dispuesto a perfeccionarla. El que comenzó la buena obra está dispuesto a terminarla. Si Dios comenzó algo con tu esposo, si Dios comenzó algo con tu esposa, si Dios comenzó algo contigo, estoy 100% seguro que Dios lo va a terminar. No va a quedar mucho. Y a su nombre. Si Dios comenzó con tu enfermedad a tratarla, quizás no estás viendo nada, sigue orando. Quizás no estás viendo nada, sigue orando. Bendito sea Dios. Yo no sé, pero ¿por qué estoy profetizando? Porque Dios está hablándote a ti, hija, a ti, hijo. Y Dios te está diciendo, tu oración tiene que ser constante. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Tarde que temprano verás la gloria de Dios manifestada en tu vida. No desistas. Escuche bien, David no desistió de volver a buscar. Cuando llega David a la casa de Obed-edom, aleluya, Obed-edom creía que el arca se iba a quedar allí. Pero ¿sabe qué dijo Obed-edom? ¿Qué pasó, David? Me la traíste, apenas van 3 meses, David. Yo pensé que te ibas a demorar más. Aleluya. Déjeme decirle, aleluya, los beneficios de tener el arca. ¿Cuántos quieren escuchar los beneficios de tener el arca? Y con esto cierro. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, el que tiene el arca tiene la cobertura de Dios. Wow. ¿Sabe qué fue lo más tremendo de todo? Los filisteos se dieron de cuenta que lo que hacía que la nación de Israel ganara la guerra era el arca. Y entonces ellos hicieron un plan. Se robaron el arca. Y a su nombre. Hay gente que cree que la unción está en el manto, pero la unción se te metió por dentro. Aunque te quiten el manto, tú seguirás fluyendo. Ay, Dios. Ellos se llevan el arca.
dice, no vamos a quitarle el arca porque ahora me doy de cuenta que cuando el arca está, ellos ganan. Se llevaron el arca, lo llevaron a los pies del dios de ellos, se llamaba Dagón. Cuando ponen el arca a los brillos del pie del dios Dagón, al siguiente día Dagón estaba postrado adorando el arca. Dios mío, escúcheme, escúcheme. Hay de aquel que toma el arca sin conocimiento. Porque el que tome el arca sin conocimiento, lo que va a ganar son maldiciones. ¿Sabe qué pasó? Ellos cogen a Dagón, lo paran y vuelven a poner el arca debajo de Dagón. Al siguiente día consiguen a Dagón sin mano y a su nombre. Ellos dicen, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Al siguiente día consiguen a Dagón sin pie. Al siguiente día consiguen a Dagón sin cabeza. El arca cada día le estaba quitando una parte a un dios pagano. ¿Sabe qué es lo más tremendo de todo? Cuando ellos se dieron de cuenta, aleluya, que tener el arca en su casa sin discernimiento de espíritu era un problema. Entonces, ¿sabe por qué? Tuvieron que coger el arca, llenarla de oro, llenarla de piedras preciosas y mandársela nuevamente a los israelitas. Nadie te puede quitar lo que Dios te entregó. Nadie, yo no sé a quién le estoy predicando. Déjame decirte que el diablo te llevó lo que Dios te dio, te lo tendrás que devolver con intereses. ¿Sabes qué fue lo más tremendo de todo? Si ellos no mandan el arca, mueren todos. Comenzaron a salirles tumores malignos y comenzaron a morirse. Los filisteos dijeron, no, el problema aquí, esto está saliendo a causa de esa arca. Manden esa arca para donde estaba. Llénenla de oro, llénenla de plata y mándenselo a los israelitas. No queremos eso aquí porque esto. Por eso la Biblia dice que el que te maldiga, Dios lo maldice. Pero el que te bendiga, por eso usted nunca maldiga a Israel, bendiga a Israel. Porque la bendición de Israel cae sobre usted. Qué bendición. ¿Sabe qué fue lo más tremendo de todo? Por eso usted tiene que insistir. Él coge el arca, coge a los sumos sacerdotes, llevan el arca. ¿Sabe qué? Lo que más me impacta a mí, con esto cierro, fue lo que hizo Obed-Edom. Dijo, David, ¿para dónde te llevas el arca? Le dijo, Obed-Edom, ya la tuviste 3 meses, mira cómo te bendijo Dios. Suelta el arca. Esta arca va a ir para la casa de David. Y Obed-Edom dijo, no, tranquilo, yo te la voy a dar. Pero ¿para dónde la lleva? Va para la casa de David. Y dijo Obed-Edom, mujeres, mis hijos ya tienen todo listo, nos trasteamos, porque donde está el arca yo quiero estar. Donde está la presencia de Dios yo voy. Yo no sé cuánto me están entendiendo. Si el arca se movió, muévete con el arca, porque tiene la garantía que te va a bendecir. Y a su nombre, el arca te da cobertura. Y a su nombre, no solamente a ti, sino también a los tuyos. Cuando el arca está en tu casa, protege todo lo que está en la casa. Wow. ¿Sabe? Cuando vino el tiempo de la pandemia, Dios me dio una palabra y el Señor me dijo, aleluya, únquelos a todos los de la casa porque viene un día malo. Yo no sabía que venía. El Señor me dijo, únquelos a todos porque viene un día malo. Mire, le voy a decir algo de parte de Dios. Por eso los que están lejos, los hermanos de Cota, de Chía, los hermanos que están de Voz y los que están aquí, que son de diferentes lugares. Cuando Dios manda una orden, ustedes tienen que ser los primeros que lleguen. Hace unos días, meditando un poco sobre la muerte de uno de los hijos de esta casa, nuestro hermano Edilberto. ¿Qué le pasó a Edilberto? ¿Por qué Edilberto falleció? Porque el día en que Dios me mandó a ungirlos a todos, ellos no llegaron. Y a su nombre, Dios le dijo a Moisés, maten un cordero, cojan la sangre y pónganlo en los listones de la puerta, para que cuando venga el espíritu de muerte, no toque a ninguno. Y a su nombre. A veces la desobediencia trae muerte. Y a su nombre. A mí me duele cuando Dios me dice, reúne la iglesia y haz esto, porque Dios conoce lo que viene. Me acuerdo que ese tiempo ungimos. Y antes de que comenzara, Dios también me permitió viajar y ungir casas. Pero cuando se vino ese día malo, que nos tocó estar encerrados,
La honra y la gloria para el Señor. Que ninguno de los hijos de la casa murieron por el COVID. El hermano Edilberto no murió por el COVID. Amén. Pero hubieron iglesias donde hasta pastores murieron. ¿Y sabe por qué? Porque a veces Dios está hablando y usted está ignorando. El que tiene al arca tiene a Dios, y el que tiene a Dios está cubierto. A veces ese hijo suyo que hace y deshace, ¿sabe qué lo cubre a él? El arca. ¿Y sabe por qué? Porque mientras usted tenga el arca en la casa, nada se levanta contra tus hijos. Por eso el arca es escuche, es necesaria que esté en la casa. Saca el perro si le da la gana, pero el arca déjela. Amén. Nunca saque el arca. ¿Sabe qué pasó en ese momento? Ellos entendieron y obedecieron la voz profética. Por eso ninguno de los hijos de los primogénitos de Israel murieron. Escuchaban los lamentos de los egipcios cuando cada niño iba muriendo. Da tristeza, ¿cierto? Pero la Biblia dice que el que tiene a Dios está cubierto. Salmo 91. Aleluya. Déselo fuerte al Rey. Mire lo que dice el Salmo 91. Y a su nombre. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo, árgada es su verdad. Amén. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día. Amén. Ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya. Ay, 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 déjelo hasta ahí. ¿Sabe qué es lo más bonito de todo? Que tener el arca, tenemos esta promesa. Puede venir la peste más dura. ¿Sabe qué va a pasar? Todo el mundo se quedará mirándote como bicho raro. Y dirá, bueno, pero ¿por qué a ella no? Porque tú tienes el arca en casa. Y a su nombre. Y a su nombre. El arca trae bendiciones sobrenaturales. Hay bendiciones sobrenaturales. ¿Las trae qué? El arca. ¿Usted cree que todos los días llegaba gente con carne, con pescado, con pollo, con cerdo a la casa de Obededón? Y le decía a Obededón, yo no sé, pero sentí traerte este marranito, mira. Sentí traerte esto. Sentí mientras unos salían, otros entraban. Porque el arca estaba ¿dónde? En la casa de Dios. Y a su nombre. Por eso mire lo que dice el Salmo, el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Mientras el arca está en la casa, dice, traed todos los diezmos al alfolí y alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. Ay, Dios mío. El que tiene el arca, esta bendición se derrama. Mientras otros comen arroz con huevito, usted estará comiendo pollo asadito. Ay, yo pensé que usted iba a agarrar esa palabra. Yo pensé que usted iba a decir gloria a Dios. Yo pensé que usted iba a decir aleluya. Mientras otros piensan que van a comer, usted abre la nevera y usted tiene para escoger. Por eso la garantía del arca es que vas a tener prosperidad hasta que sobre y abunde. Y a su nombre. Y a su nombre. Siempre habrá provisión y abundancia en tu casa. Por eso usted hoy va a tener que decirle a Dios, Señor, permíteme llevar el arca. Si te equivocaste, si fallaste, dígale a Dios, yo voy a llevar el arca en mi casa. Te doy dos recomendaciones. La primera,
deja de estar contendiendo, que en casa llena de contienda no habita Dios. La contienda hace que la presencia de Dios se vaya. ¿Aló? Segundo, no te creas el chacho de la película. Recuerda que estamos bajo cobertura del arca. Porque a veces usted dejó de agradecer y darle la honra y la gloria a Dios, y ahora se la está llevando usted. Todo lo que somos y todo lo que hacemos, lo somos por Dios y para Dios. Por eso a partir de ahora la honra, la gloria es para Dios. No es suya, es de Dios. Y a su nombre, y a su nombre. Necesitamos que el arca vuelva a casa. Cuando el arca vuelve, escuche, los primeros que van a desocupar tu casa son, escuche bien, aleluya, son las ratas y son las garrapatas. Porque cuando está el arca, no mira pobreza ni miseria. Esa cucarachita pequeñita que llega a tu casa hace parte de espíritu de ruina y de miseria. Cuando meta el arca, y te aseguro que no hay mejor veneno que el arca, se van. Y a su nombre, mete el arca. Te aseguro que las ratas dejarán de comerte tu provisión. Se tendrán que marchar. Ya el arca no tiene posesión. Amén. Y a su nombre, meta el arca en la casa. Meta el arca en todo y verá la gloria de Dios. Por eso, ¿qué hacía que la victoria de David fuesen grandes y poderosas? El arca. David decía, vamos para la guerra. David decía, vienen los sumos sacerdotes, me llevan el arca. Me la ponen ahí, me hacen el campamento mío al lado del campamento del arca. Por eso cada vez que iban a la batalla, por eso los filisteos siempre miraban y decían, ¿y esa campaña que está allá con humo, con incienso, con todo eso qué es? ¿Qué rituales que ellos dicen? No, ahí está el arca del pacto, preparándose. Por eso en ocasiones dice la Biblia que caían piedras del cielo y mataban a los enemigos de Israel. Aleluya, más que las espadas y que las flechas, porque el arca también hacía su función. Deje de estar peleando usted, deje que el arca pelee. Deje de estar creyendo usted hacer todo, deje que el arca lo haga. ¿Sabe qué es lo más tremendo de todo? Mire lo que dice, aleluya, Josué capítulo 3 versículo 2, aleluya. Me gusta esto. Y a su nombre dice, dándole Dios, vuelve al versículo 1 por favor. Dios especificación a la nación de Israel. Y dice, y Josué se levantó de mañana, y todos los hijos de Israel partieron a Sitín, y vinieron hasta el Jordán, y reposó allí antes de pasarla. Versículo 2 dice, y después de estos 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Sigamos leyendo. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y a los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestros lugares y marcharéis en paz de ella. ¿Quién iba adelante? ¿Quién iba adelante? Yo no sé cuántos me están entendiendo. El arca iba adelante. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? ¿Ir detrás de qué? Del arca. A veces usted va adelante y Dios va detrás. Entonces Dios no puede cuidarte. Amén. Versículo 4 dice, y al fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya, ¿cuánto? Una distancia como de qué. En otras palabras, no la presione, deja que ella vaya abriendo camino. Amén. Tiene que haber una distancia. Deja la distancia del arca. Camina. ¿Sabe qué fue lo más tremendo de todo? En el libro de de Éxodo capítulo 14 versículo 13, mire lo que dice. Estoy mostrándole con cita bíblica. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estar firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Pero mire lo que dice el 14, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero me gusta el 15. Mire lo que dice el 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que qué. Ahora, ¿cuándo Dios le dijo a Moisés? Porque ya los sacerdotes estaban ¿a dónde? Ya estaban en el agua.
Yo no sé, si el arca se movió, muévete. El arca te está mandando, muévete. El arca se movió, muévete. El arca ya entró, pasa. Vas a pasar por seco, nada te hará frente. Dios está contigo, porque Él va delante de ti como poderoso gigante, abriendo camino. Aleluya. Yo no sé cuántos de los que están creyendo esto, pero yo creo que el arca se está moviendo. Ya los sumos sacerdotes movieron el arca. Él estaba clamando y los sacerdotes ya estaban marchando. Dios le dijo: marchen, métanse sobre el mar. Mientras Moisés decía: nos vamos a jugar, los sacerdotes iban caminando. Y cuando el sacerdote ponía un pie sobre el agua, las aguas se dividían. Cuando los sacerdotes marchaban, las aguas se iban dividiendo. El pueblo iba pasando, el pueblo iba llegando hasta cruzar el otro lado del mar. Yo vengo a hablarte y a decirte que todo lo que te hizo frente, que todo lo que se levantó contra ti, aleluya, tendrá que hacerse un lado, porque ya Dios tomó la decisión que el arca va a pasar, que el arca se movió, y el arca, cuando se mueve, marca el camino para los hijos de Dios. Ponte de pie, por favor. Ema sema leve kima leva soja. Sheterebe kima soja. Siento la presencia de Dios. No importa lo que pase, el arca se movió. El arca se está moviendo. Los sumos sacerdotes están caminando. El arca se está moviendo. Te están marcando que ya es tiempo de avanzar. Hermana Isabel, te está marcando que ya es tiempo de avanzar, Isabel. El arca se movió, ya los sumos sacerdotes están caminando con el arca. Dios te dice: avanza, hija, nada ni nadie te hará frente. Yo estoy contigo. Así como estuve en aquellos tiempos, estoy en este tiempo. Más leve, quindalaba soja. Yo siento a Dios fuertemente en esta poderosa mañana. Yo siento que el arca ya se movió. Yo siento que el arca ya se movió. Por eso, a partir de ahora, tú tienes que saber que nada te hará frente, que nada te hará frente. Como Dios estuvo con Moisés, estuvo con Elías, estuvo con Jesús, también estará contigo. También estará contigo, te dice el Señor. Eva Shema Leva. Alaba. Vamos a decirle a Dios: alaba. Te adoramos, Señor Jesús. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Así es. Nunca vi un justo sin respuesta. No quedar en sufrimiento. Hay algo poderoso que se va a derramar en este día. Solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Esto es profético. Va a caer un manto profético en esta mañana. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza escucha. Abasema, Él va al frente abriendo camino, quitando cadenas, sacando espíritus. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja como... Alábale. Dígaselo, dígaselo. No, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alabar a Dios. Alabar a Dios.